decía es que anteriormente, como se trataban muy tardíamente, la mitad de los chicos evolucionaban mal con un desprendimiento de retina. Entonces a partir de ahí dijeron, bueno, tenemos que tratarlos antes. Y entonces ahí pusieron la enfermedad preumbral, de la cual se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. No hay que saber eso de memoria para nada, ya no se usa tampoco. Uno era, se sigue controlando y si pasa al tipo 2 se realiza el tratamiento, ¿sí? Pero como para que sepan el tratamiento, lo que veníamos diciendo recién, una ROP 3, una enfermedad plus o una ROP agresiva. Esos son los que se tienen que tratar. Ahora, cuando indicamos el tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento tenemos? El objetivo del tratamiento es frenar la fase vasoproliferativa para evitar el desprendimiento de retina. Y podemos hacerlo a través de dos métodos. O la fotocoagulación láser, hacemos láser en toda la retina avascular para bajar y frenar la liberación del factor de crecimiento endoteliovascular, o realizamos un antiangiogénico intravítrea para bloquear el factor de crecimiento que ya está en el vítreo. Con respecto al tratamiento láser, reemplazó a la crioterapia. Lo que les decía recién, el objetivo es ese. Es un procedimiento más largo en comparación con el antiangiogénico y hay que hacerlo bajo sedación. No siempre anestesia general, pero sí una sedación. La técnica es desde el cordón hacia la hora serrata, toda la retina vascular. La cantidad de disparos va a depender de la retina vascular que haya, ¿sí? Lo importante es poder cubrir toda esa retina vascular. Los signos de regresión, por ejemplo, ahí arriba es el mismo día del tratamiento y un mes después del tratamiento. Vemos cómo se va reabsorbiendo los neovasos, el tejido fibrovascular, se va borrando el cordón y se pigmentan todas las cicatrices del láser. Eso es lo que está bien. Es muy importante controlarlo semanalmente. A los 15 días es importante porque vamos viendo si hay retina vascular para retratar o no, y nos terminamos como de quedar mucho más tranquilos al mes, porque es cuando ya las cicatrices del láser pigmentaron bien, crecieron, cubrieron toda la zona y no suele haber ya tejido fibrovascular. Entonces ahí terminamos de quedarnos tranquilos, pero sí controlarlo antes para ver, por lo menos que ya haya frenado la enfermedad, que no siga progresando. Y si sigue progresando, bueno, ¿qué pasó? Acá abajo, signos de progresión. Si aumenta el flux, en vez de irse, aumenta el flux, aumentan las hemorragias, aumenta el tejido fibrovascular, empieza a haber tracción, es que está progresando. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que no haya una zona de retina vascular. Si es así, lo retratamos con láser, que suele ser lo más frecuente. Es raro que un láser en una ROP que se pudo cubrir todo siga progresando, salvo que esté muy tardíamente indicado. ¿Por qué? Porque el láser actúa disminuyendo o frenando la liberación del factor de crecimiento endoteliovascular, pero lo que ya está en el vítreo sigue actuando. Entonces, si nosotros lo tratamos muy tardíamente, ese factor que está en el vítreo sigue actuando y puede hacer que no nos dé el tiempo a frenar la enfermedad. Complicaciones del láser no suelen haber. Sí puede pasar que cuando uno hace el láser sangre, a veces uno está controlándolo sin hacer láser, simplemente colocando un poquito el dentador y puede sangrar porque son vasos muy inestables. Entonces con el láser también, por ahí uno está tratando una zona y sangra en la otra. Eso porque los vasos están muy inestables. No es una complicación que sangre porque se reabsorbe solo, no nos trae ninguna complicación, excepto que haga, por ejemplo, un hemovitrio o nos sangre la retina avascular, mucho sangrado, y no nos permita completar el tratamiento. Ahí el riesgo no es la hemorragia, sino el no poder hacer el tratamiento. Entonces, por eso siempre con mucho cuidado tratar de que no sangre. Y lo que sí está, nunca lo vi, pero sí está en unos artículos, que puede producir catarata, no lo vi nunca, isquemia segmento anterior tampoco, y DR exudativo no lo vi yo, pero sí me lo han mostrado, me han comentado, por la cantidad de veces de láser. A veces cuando necesitan muchos disparos de láser produce una inflamación que puede producir un incremento de retina exudativo, que por suerte en general con corticoides sistémicos suelen resolverse. Secuelas a largo plazo del láser, esto es importante porque cuando nosotros tenemos que decidir qué tratamiento hacer, bueno, saber cuáles son los beneficios y complicaciones de cada procedimiento. La constricción del campo visual, todo lo que nosotros hacemos de láser quemamos retina. Es una retina que no va a funcionar, no va a ser funcional, ¿sí? Ahora, antes de que el chiquito se quede ciego, por supuesto hay que hacerlo. Pero cuando empezó a estar el antiangiogénico, empezamos a poner todo en la balanza. Bueno,
¿justifica quemar tanta retina teniendo la posibilidad de hacerle otro tratamiento? Entonces ahora después, cuando termine con todo esto, vamos a ver bien a quién justifica cada tratamiento. El antiangiogénico lo que hace es bloquear el factor de crecimiento nucleomuscular que ya está en el vítreo. Entonces, es un tratamiento que responde mucho más rápido que el láser. No es que tenemos que esperar a que funcione, sino que es rapidísimo. Uno hace el antiangiogénico, al otro día lo controlas y parece otro ojo. La técnica es inyectar la mitad de la dosis del adulto, o sea, 0,625 miligramos a 2 milímetros del limbo. El resto todo es igual. A favor, como decía, que es un tratamiento más rápido. Perdón, esto es otra cosa que digo. Tratamiento más rápido con respecto al procedimiento. Lo cual es importante en un bebé prematuro que a veces no está bien clínicamente. A veces no, al estar inestable clínicamente, todo el procedimiento de láser no lo toleran. Entonces, sabemos que existe este tratamiento también. Es un tratamiento más accesible, no todos, acá nosotros sí, pero en otros países, en zonas que no son tan urbanas, por ahí no tienen todos un equipo láser y antiangiogénico por ahí pueden acceder más fácilmente. Tiene una respuesta más rápida, eso sí lo que habíamos charlado antes. Permite crecer los vasos y desarrollar más retina. Tiene menos efectos refractivos a largo plazo y menos riesgo de ambliopía. Pero también tiene sus contras, ¿no? Complicaciones, catarata en caso de que se inyecte más cerca del cristalino y no a los 2 milímetros. Endoftalmitis, si bien es muy bajo el riesgo, existe la posibilidad y cuando hay una endoftalmitis es lo mismo que una etapa agresiva que siga progresando, es muy difícil que después recupere algo de visión, ¿no? No se conocen efectos adversos sistémicos, pero sí hoy en día, ya con todos los años que fueron pasando, no se vieron tampoco alteraciones a nivel sistémicas. Esto sí es importante, que el antiangiogénico requiere un largo seguimiento. Uno hace el antiangiogénico y los vasos se detienen, se frenan y quedan así muchísimo tiempo, para que después lentamente empiecen a seguir desarrollando, y se puede llevar meses. Que por ahí uno dice, bueno, no pasa nada, qué apuro tenemos, pero si el bebé se va de alta y la mamá nunca más lo trae el control, es un ojo que en cualquier momento puede volver a progresar, a producir la retinopatía del prematuro y producir una reactivación tardía. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer un antiangiogénico, tenemos que asegurarnos de que el bebé pueda continuar con los controles. ¿Sí? A mí me ha pasado un bebé que hizo antiangiogénico, yo en contacto con la mamá, todo bien, pero después se fue a vivir a Perú, Bolivia. Por suerte al final la pudimos igual contactar, se siguió controlando ahí, pero en el momento se fue con un ojo que no estaba del todo vascularizado y que si uno no lo controla en cualquier momento puede volver a progresar. ¿Se da una sola inyección? Sí. ¿Quién me preguntó? Ahí. Sí, en general es una sola inyección, es raro que necesite reinyecciones y cuanto más reinyecciones uno haga, más stock vascular genera también. Entonces después se queda por ahí eternamente frenado ahí. No estaría bueno hacer una reinyección, pero a veces pasa. Por ejemplo, uno hace un antiangiogénico en una rojera muy agresiva en zona 1, entonces, ¿qué pasa? Si se frena la enfermedad, ahí venimos todo bien, se siguen desarrollando los vasos y después en zona 2 posterior te puede volver a reactivar. Y también te da mucha lástima de hacerle láser porque quemas mucha retina también. Incluso a veces con riesgo de que esas cicatrices aumenten de tamaño y toquen la mácula. Entonces, si pasó un tiempo prudente y se reactivó en zona 2 posterior, se puede volver a reinyectar. Se trata de evitar, pero se puede hacer para evitar, al hacerle un láser, que lo pueda perjudicar más. Pero si ya se reactiva en zona 2 anterior o en zona 3, ahí se hace láser. Se complementa con láser. Bueno, las secuelas. Esto, lo que charlamos, una retina vascular persistente, por ahí el bebé ya no es bebé, ya tiene 3 años, 4 años y queda con una retina vascular persistente. Y no sé si alguien hace retina de adultos, pero les van a empezar a llegar a lo que es retina también de adultos, estos chiquitos que se empezaron ya hace varios años a tratar con antiangiogénicos, que posiblemente tengan una retina vascular persistente con muchos riesgos de producir agujeros, desgarros. Entonces hay que empezar también a estar atentos con eso. Con respecto al antiangiogénico, se controla las 24 horas para que no haya ningún signo de infección principalmente, y lo que vamos a ver es un cambio fundamental del plus. El plus de un día al otro se va.
A partir de ahí se hacen controles semanales, quincenales, hasta ir viendo que se vaya vascularizando. Cuando ya se vascularizó y llegó a zona 2 anterior o zona 3, se pueden hacer mensuales los controles porque ya estamos más tranquilos hasta que termine de vascularizar. La mayoría que vascularizan, que van lento, pero vascularizan entre las semanas 65, 70 de corregida, se termina de vascularizar. Pero otros, como les digo, queda con una retina vascular persistente y eso está mucho en debate todavía, en discusión, qué se hace con esos bebés. Si se hace un láser preventivo o si simplemente se lo sigue controlando. Por el momento, lo que se hace es a criterio personal de si la mamá trae al bebé o no, si se puede seguir controlando o no, y si vemos que no, se hace el láser preventivo en esa zona y nos quedamos tranquilos. Los signos de reactivación también, por suerte, son un poco más lentos. Cuando empieza a reactivarse no es que se progresa muy rápido, nos da más tiempo y suele haber que empiezan también con Jones, empieza a haber flujo, tortuosidad, dilatación, hemorragias. Bueno, este también es un caso de antiangiogénico. Entonces, como conclusión de tratamientos, ambos tratamientos son muy efectivos, siempre y cuando lo indiquemos correctamente, lo indiquemos en tiempo y forma, y eso, lo que en tiempo y forma. Con respecto al antiangiogénico a favor, es un procedimiento más rápido, no requiere anestesia ni sedación, es una respuesta más rápida, permite crecer los vasos y desarrollar más retina, no quemamos tanta retina. Tiene posibilidad de realizarse con opacidad de medios, que lo vamos a ver también ahora, y menos secuelas a largo plazo. En contra, es que está contraindicado en las ROP que tengan fibrosis o tracción, por lo mismo que pasa en la retinopatía, por ejemplo, diabética, que cuando ya tiene un DR o tiene mucha tracción, si uno indica un antiangiogénico, se produce una contracción hialoidea que puede desprender la retina, que es lo que se denomina el fenómeno de crunch. Entonces, cuando hay una ROP que ya avanzó mucho y tiene fibrosis o tracción, está contraindicado el antiangiogénico. Hay excepciones, que ahora le voy a mostrar, que es cuando, por ejemplo, tiene una ROP agresiva tan avanzada que la pupila no dilata. Entonces ahí no nos permite hacer láser y nosotros sabemos que si no hacemos nada, el chico queda ciego. Entonces ahí se hace antiangiogénico, porque tampoco es que siempre que uno hace un antiangiogénico con fibrosis se desprende la retina, está el riesgo. Ahora, si no hay otra forma de ayudarlo, hay que hacer un antiangiogénico y a las 24 horas la pupila dilató y vemos cómo está. Si hay mucha atracción, se puede complementar al otro día con tratamiento láser. En general no es necesario, pero hemos visto bebés muy avanzados así con rubiosis que no dilataban, antiangiogénico, y anduvieron bien. Entonces, hacerlo hay que hacerlo sin duda porque es la única oportunidad que le podemos dar. Bueno, el riesgo de endoftalmitis, de efectos adversos y el seguimiento largo a largo plazo. Y el láser a favor es que es un tratamiento definitivo, como les decía, yo al mes ya estamos, yo tranquila. Sé que no se va a reactivar, que se puede ir a vivir a otro país, no va a pasar nada. No hay riesgo de endoftalmitis, no presenta efectos adversos y en contra, que es un procedimiento más largo que requiere sedación. En las ROP agresivas, el 50% evolucionan desfavorablemente con el láser, así que ahí sin duda hay que ser antiangiogénico. Produce una destrucción permanente de la retina y deja más secuelas a largo plazo. Por lo tanto, ¿cuáles son las indicaciones? Antiangiogénico en la ROP agresiva, sí, antiangiogénico. En las ROP que están en zona 1 o zona 2 posterior, cuando hay una mala dilatación pupilar o una inestabilidad clínica. Y el láser cuando son más periféricos, porque ya no quemamos tanta retina, ¿sí? Ya tiene una retina que va a poder hacer una vida visualmente normal. ROP en zona 2 anterior o zona 3, en las ROP que tengan fibrosis o tracción que no se puede hacer antiangiogénico. Cuando haya una falla en el seguimiento, si yo sé que el bebé no va a poder volver, le hago láser en el antiangiogénico. Una reactivación post-antiangiogénico, como contábamos recién, es conveniente hacer láser, excepto que esté en zona 1 o 2 posterior, que se puede volver a reinyectar. Y en la retina vascular persistente es lo que se está hablando de que si no se hace un buen seguimiento, si no vienen los controles, es mejor tratarlo con láser. Ahora, ¿qué pasa cuando, lamentablemente, a pesar de todo esto que charlamos, el bebé tiene un desprendimiento de retina? Chao, hasta luego. El desprendimiento de retina por ROP es lo que se denomina oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque ese bebé es ciego cuando se podría haber evitado. Entonces, así como les comentaba antes que los bebés que tienen más de 32 semanas, más de 1.500 gramos, es un caso inusual, un desprendimiento de retina por ROP se lo denomina oportunidad perdida.
Ahí en principio, por supuesto, hay que hacer todo un análisis de causa raíz para ver cómo estuvo el problema. Por supuesto, falló la prevención primaria, falló la prevención secundaria, y poder hacer ese análisis no para tener un culpable o ver cuál fue, sino para poder tratar de que eso no se vuelva a repetir. Siempre es buscar la oportunidad de mejorar y que eso no se repita. Puede ser la falla tanto en la neonatología como también en el seguimiento, la mamá no lo trajo, pueden ser varias causas. Pero bueno, ya está el desprendimiento de retina. Anteriormente, cuando existían otras técnicas de vitrectomía, se intentó hacer vitrectomía en retinopatía del prematuro y se vio que era peor hacer vitrectomía que no hacerlo, porque el ojo, con las distintas técnicas que antes se utilizaban y distinta patología, el ojo se terminaba yendo a la tisis y quedaba con mucho dolor. Entonces, y los que no se trataban eran ciegos, pero no tenían dolor, no se iban a la tisis, entonces dijeron no se trataban. Después fue todo evolucionando, fue progresando y también vieron que la técnica es muy distinta a un desprendimiento de retina del adulto. Yo no hago vitrectomía, hago lo que es antiangiogénico y láser, y hay 3, 4 oftalmólogos que empezaron a hacer lo que es vitrectomía en retinopatía del prematuro, que se fueron a otros países, se capacitaron y realmente cambió muchísimo eso desde que se empezó a hacer también. Lo que se hace es entrar al ojo, se cortan las tracciones y se sale. Básicamente eso. No hay que tratar, o sea, si uno intenta sacar la hialoides y la hialoides sale fácil, es lo ideal que no tenga la hialoides. Pero es muy difícil en un chiquito joven, un nene chiquito, un joven sacar la hialoides, en un bebé prematuro es más difícil todavía, y eso puede producir agujeritos o desgarros iatrogénicos, y cuando pasa eso, ya no hay nada para hacer. No es como un desprendimiento de retina de un adulto, que uno hace un agujerito, un desgarro, lo sella con el láser y se sigue con la cirugía. Un desgarro, un agujerito en un prematuro, ya está, ya se sabe que va a la tisis. Entonces, si uno intenta sacar la hialoides y no se puede, es mejor no tocarlo, liberar las tracciones y salir. Y eso es lo que fue cambiando mucho. Hablando del DR traccional, que es lo más frecuente de encontrar, el DR exudativo es raro y suele ser posterior al láser, como les mostré antes, y se trata con corticoides. Bueno, acá está lo que se hace es liberar las tracciones, y también el pronóstico cambia mucho de en qué momento se indica, ¿no? Si tiene una ROP 4A, que la mácula está aplicada, es la de mejor pronóstico. También es la que más nos cuesta a nosotros tomar la decisión de que se opere, porque tiene un DR por ahí muy chiquitito periférico, el resto está todo aplicado y uno dice, bueno, por ahí no se lo toca, sigue así y tiene una vida visualmente normal, pero lo más probable es que ese DR siga progresando si no hacemos nada. Entonces ahí es cuando más hay que indicar la vitrectomía y más posibilidades le podemos dar. Si ya llega a una ROP 5, que es un desprendimiento de retina total, lo que se hace es como un túnel en el embudo para tratar de que pueda entrar al ojo un poco de luz y darle el turno circadiano, que pueda dar luz, pero el pronóstico sería solamente eso. Entonces, mejor pronóstico de la vitrectomía, ROP 4A, los elementos más periféricos, que no tengan un compromiso vascular muy activo, o sea, que no tengan hemorragias, mucho plus, y se trata de no sacar el cristalino, pero a veces como son muy periféricos se toca un poco el cristalino y hay que hacer la vitrectomía también. ¿Qué hacemos antes de derivarlo a la vitrectomía? Entonces, ¿se hace el antiangiogénico previamente o no? ¿Se hace el láser previamente o no? Eso va a depender mucho en qué momento se opera, porque a veces es muy difícil poder lograr. Uno dice, bueno, le indica, y desde que se indica hasta que se opera, a veces pasan 2 meses, lamentablemente, por todo lo que es burocrático, tanto en lo privado como en lo público. Entonces, si le voy a hacer un antiangiogénico previo a la vitrectomía, yo me tengo que asegurar que en 3 días esté operado, porque si no, por ahí le complico más la situación yo con el mismo antiangiogénico. Si yo sé que en 3 días, 2 días, 3 días se va a operar, bueno, le hago el antiangiogénico para que llegue más tranquilo vascularmente a la cirugía, sangre menos y demás. Pero si no, no lo hago porque es más riesgoso. Y con el láser es lo contrario. Si yo le hago un láser y a los 3 días se va a operar, el láser ni siquiera hizo efecto todavía, porque tarda mucho el láser en pigmentar y hacer su efecto. Entonces yo sé que si alguien me dice, mira, de acá a un mes no se va a poder operar, bueno, le hago el láser para con el láser tratar de frenar todo lo vascular posible, que no siga progresando, y frenar un poco la situación hasta que se pueda operar. Y con respecto al seguimiento, recordar que todo bebé prematuro necesita un control oftalmológico de por vida, ¿sí?
Porque por ahí uno hace todo, bueno, el naneo, tuvo una retinopatía prematura, se hace láser y demás, pero puede tener un defecto refractivo muy alto, que si no se sigue con los controles, la retina está aplicada, pero una ambliopía refractiva, puede tener una ambliopía por estrabismo, porque tienen también más posibilidad de producir estrabismo, o una ceguera cortical, no por algo visual, sino por los problemas también que pueden tener neurológicos todo de prematuro. Entonces el seguimiento es fundamental y tiene que estar de por vida. Y como conclusión, recordar que la ROS continúa siendo la primera causa de ceguera prevenible en la infancia, que el enfoque siempre debe estar en las medidas de prevención primaria y secundarias. Es fundamental un diagnóstico y un tratamiento oportuno para poder evitar la progresión del desprendimiento de retina. En caso de que tengan desprendimiento de retina, poder encontrar la mejor técnica que pueda evitar la progresión, pero siempre sabiendo, teniendo el criterio de cuándo frenar para no causar más daño. Y muy importante la comunicación con los padres y el enfoque en el seguimiento, rehabilitación y estimulación temprana.